César y la Nereida, de Javier Negrete. Llevaron a la mujer pez ante el dictador porque sus 15 legiones acababan de acampar en la isla Cesarina, construida sobre la vía Julia, a medio camino entre Sicilia y la costa de Cartago. El sol empezaba a declinar camino de su lecho, más allá de las columnas de Hércules, el estrecho que antaño había separado Europa de África. Como dictador perpetuo, César tenía derecho a 24 guardaespaldas, los líctores. 12 de ellos venían empujando una enorme bañera de terracota que rodaba sobre una plataforma de madera. César había dispuesto que la entrevista se celebrara en su tienda, por lo que solo se encontraban con él 4 guardias germanos, su sobrino nieto Octavio y Espurina, el anciano Arúspice, que 20 años antes le había advertido del peligro de los idus de marzo. Los líctores detuvieron la plataforma sobre la alfombra púrpura que cubría el suelo de la tienda. César se levantó de la silla curul con cierto esfuerzo. Antes, cuando gobernaba la Galia, podía incorporarse usando tan solo las piernas. Ahora necesitaba impulsarse también con los brazos, aunque su movimiento parecía mucho más flexible de lo que cualquiera habría esperado de un hombre de 76 años. Dentro de la gran bañera, la mujer pez estaba enroscada sobre sí misma, con los ojos cerrados y cubriéndose el pecho con los brazos. Pero debió de captar la sombra de César porque se enderezó y agarrándose a los bordes de la bañera sacó del agua el torso desnudo sin pudor. ¿Quién eres?, preguntó César en griego. Según el capitán de la galera a la que se le había acercado aquella criatura, la mujer pez únicamente respondía a la lengua helena. ¿Quién soy?, contestó ella. Soy Ifianasa, hija del anciano del mar. Hija de Nereo, pensó César, una Nereida, por tanto. Pese a su cargo de pontífice máximo, César siempre había sido escéptico sobre la existencia de seres sobrenaturales. Pero desde que su vasto proyecto empezó a disecar el Mediterráneo, en las lagunas que quedaban aisladas del resto del mar y que poco a poco se convertían en charcas, habían aparecido, entre peces, pulpos y cetáceos, otras criaturas que los filósofos consideraban imposibles y relegaban al país de los mitos, como aquella Nereida. Su piel relucía con el brillo frío del alabastro. Sus ojos eran de un color violeta imposible, sus cabellos verdes como algas. Resultaba difícil apartar la mirada de sus pechos perfectos que no se molestaba en cubrir. Pero lo que más llamaba la atención era la larga cola rematada por una gran aleta caudal. Las escamas que la cubrían destellaban talladas en nácar. ¿Qué tienes que decirme, Ifianasa?, preguntó César. Traigo un mensaje del gran rey, respondió ella. Su voz sonaba extraña, metálica, quizás porque detrás del aire brotaba por las agallas que se abrían bajo sus puntiagudas orejas. ¿A qué gran rey te refieres? A Poseidón, señor de las aguas saladas, ¿a quién sino? Aunque César aceptaba la existencia de lo luminoso, de poderes abstractos que velaban por las leyes de la naturaleza, le costaba creer que en el fondo del mar morara realmente un dios barbudo armado con un tridente. Sin embargo, ahora, al verse ante aquella criatura imposible, no le quedaba más remedio que pensar de otra forma. ¿Cuál es el mensaje de tu rey?, preguntó a la Nereida. Que abandones esta locura. ¿Cómo te atreves a dirigirte así al dictador?, dijo Octavio con voz engolada. César le hizo un gesto para que se callara y preguntó: ¿A qué te refieres, Ifianasa? Tú lo sabes bien, estás matando el mar, dijo ella, clavándole aquellos ojos de amatista. César miró a su izquierda. El faldón de la tienda estaba abierto para que corriera la brisa. Por el hueco se podía ver el pretil del gigantesco dique que partía el Mediterráneo en dos y sobre el que discurría la vía Julia, uniendo las ciudades de Roma y Cartago, antaño enemigas.
al igual que las 5 presas que cerraban las columnas de Hércules. Era una obra ciclópea, o más bien propia de los titanes que gobernaron el mundo en el albor de los tiempos. No lo estoy matando, respondió César, volviendo a mirar a la Nereida. Solo lo estoy volviendo más manejable y conquistando nuevos terrenos para alimentar millones de bocas. Al represar el mar, el nivel de las aguas había bajado 300 pies en el Mediterráneo occidental y casi 700 en el oriental. Gracias a eso, las Baleares se habían fundido en una sola isla, igual que Córcega y Cerdeña. En cuanto al Adriático, había desaparecido. Y ahora Italia y Grecia estaban unidas por la vasta región del Picenum Novum, en la que César había instalado a 2 millones de colonos. Sí, los habitantes de antiguos puertos como Masilia, Ostia, Siracusa, Atenas, Tiro o Alejandría estaban resentidos, pues ahora vivían tierra adentro y se habían empobrecido, pero con el tiempo serían muchos más los beneficiados que los damnificados. Por eso millones de bocas humanas están aniquilando a millones de criaturas marinas, dijo la Nereida. No se obtienen beneficios sin hacer sacrificios, replicó César. Además, ahora viajo con mis hombres para excavar un gran canal que irá del Mediterráneo al interior del desierto líbico y creará un nuevo mar en sus arenas. Un nuevo mar, repitió Ifigenia en tono de desdén. Sí, un mar interior en cuyas orillas las dunas flameantes se convertirán en un vergel. Allí donde ahora no moran más que serpientes, podrán nadar las criaturas marinas que tanto te preocupan. Ni los titanes serán tan soberbios como tú, mortal. Los ojos de la Nereida tenían fascinado a César. Era la suya una belleza inhumana, tan remota e inalcanzable como el sol al amanecer, que nunca se acerca ni un ápice por más que uno viaje hacia el este. Él lo sabía bien, porque en su campaña contra los partos había llegado tan lejos como Alejandro. El país del sol, como la isla de los sueños, siempre se encontraba más allá, detrás del próximo horizonte. Por un instante le invadieron deseos de someter a esa criatura, de rendirla entre sus brazos, del mismo modo que había rendido a los elementos. Pero aunque ella debía de haber nacido cientos o miles de años antes que él, la idea hizo que de pronto César se sintiera tan viejo y cansado como Titono, el infortunado al que la aurora Eos concedió la inmortalidad, olvidando añadirle el don de la eterna juventud. Estás loco, humano. Apenas te debe de quedar una década de vida y te atreves a cambiar lo que tardó millones de años en formarse. ¿Pretendes ser un dios? César sonrió. Como tal me rinden culto en decenas de santuarios en Hispania y la Galia, en Grecia y Asia Menor, en Siria e incluso en Egipto. No eres más que un mortal, pero dejaré una huella que perdurará eras. Una huella de devastación. Ni siquiera alcanzas a comprender las fuerzas que has desencadenado. Claro que las comprendo, iluso. Las aguas del mar que has encerrado se envenenan día a día con la sal. Los peces y las plantas perecen en masa. Pronto navegarás por un gigantesco mar muerto, una vasta salmuera estéril. Si ha de ser, será. Traeremos el pescado a Roma desde el Atlántico y del Índico. Los nuevos campos de cereales compensarán por el alimento perdido. ¿Es así como ves nuestro reino? ¿Solo como alimento? César se encogió de hombros. ¿Te niegas a abrir el mar de nuevo así?, preguntó la Nereida. No he construido algo mayor que las 7 maravillas del mundo juntas para destruirlo ahora. Así sea, mortal. Devuelve al mar para que lleve mi mensaje. César hizo un gesto a sus lectores. Estos pasaron de la tienda a la bañera y la empujaron hasta el borde del rique. César los siguió con la intención de ordenarles que la bajaran con cuerdas,
pues había una caída de 30 metros hasta el agua. Pero la Nereida dio un fortísimo coletazo y saltó fuera de la bañera. Su cabello verde se sacudió como un látigo y durante un instante las escamas de su cola brillaron como bronce líquido contra el sol del atardecer. Después juntó los brazos, giró en el aire y cayó, recta como una flecha hasta hundirse en el agua. El cuerpo de Ifigenia se iluminó bajo la superficie como una gran luciérnaga marina. Junto a ella no tardaron en aparecer 5, 10, 20 luces más, todas ellas buceando veloces hacia aguas abiertas. Tal vez a una milla de distancia, allí donde confluían las Nereidas, las aguas se abrieron y de ellas surgió una gigantesca cabeza semihumana, rodeado por una barba verde que flotaba a su alrededor como una gran masa de algas. La criatura se llevó a la boca una caracola que debía ser tan grande como un caballo y sopló. «El cuerno de Proteo», exclamó el arúspice. La nota sonó profunda y larga y despertó ecos en la lejanía como si decenas de caracolas más soplaran sobre las olas. «¿Qué va a ocurrir?», preguntó Octavio. «Nada bueno», respondió el arúspice. «Tranquilos». César apoyó las manos sobre el pretil de granito que delimitaba la vía Julia para evitar que nadie cayera por el borde del dique. Esta obra está hecha para resistir cualquier cosa. Ni los mismos dioses pueden derribarla. Mientras tanto, Ifigenia, coleando bajo el agua, murmuró: «Te lo advertí, César, y no has querido escucharme». En el pasado, el padre Urano y la madre Gea dejaron su lugar a los titanes, y cuando estos decayeron, los sucedieron los olímpicos. Pero incluso el tiempo de los grandes dioses se agota. Aunque no mueren como las criaturas normales, su vitalidad se consume poco a poco, hasta que sus pensamientos y movimientos se vuelven tan lentos que no se distinguen del pausado palpitar de la tierra. Ellos mismos se funden con ella y se convierten en piedra. Sin embargo, tú has conseguido lo impensable, César. Tu temeridad y tu soberbia han conseguido despertar de su letargo el mismísimo Poseidón, el que sacude la tierra. ¿Crees que ni las divinidades pueden derribar tus murallas de hormigón? En este mismo momento, el dios del mar se está desperezando y estira su mano pétrea para aferrar el tridente que forjaron para él los cíclopes usando el metal caído del cielo y templándolo con la sangre de Urano. Y ahora Poseidón golpea. Ya veo cómo las púas del tridente se hunden en el lecho marino. El impacto es tan fuerte que la propia Gea se estremece. El fondo marino vibra como un tambor. Su vibración pone en marcha inmensas masas líquidas y levanta muros de agua que se dirigen a velocidades inconcebibles hacia el este y el oeste. Esa ola gigantesca y letal, sólida como hierro fundido, llegará a las columnas de Hércules en menos de una hora. Pero incluso antes de eso, su hermana gemela alcanzará el dique de tu vía Julia. Tu tiempo se acaba, mortal, y el de tu obra también. Aunque eso significara, pensó con tristeza la Nereida, el fin de su propia y larga existencia. Las manos de César se engarfiaron sobre el pretil. Si su cuerpo hubiese tenido tanto poder como su mente, sus dedos habrían desmenuzado el granito como si fuera un terrón. «¿Qué es eso que viene por ahí, César?», preguntó Octavio. Teñida de oro por el crepúsculo, una pared líquida que abarcaba de horizonte a horizonte se precipitaba hacia ellos cabalgando las olas. «Es la furia de Neptuno», exclamó el arúspice. Los líctores, olvidando su deber sagrado de proteger al dictador, corrieron hacia el otro extremo del dique. No fueron los únicos. Todos los demás huyeron, como si eso pudiera salvarlos en caso de que la estructura cediera.
todos salvo César. Con los nudillos blancos y los labios apretados, el hombre que había cruzado los Alpes en invierno, que había uncido el Rin y el Canal de la Mancha y trepado a las cumbres nevadas del Paropamiso, siguiendo las huellas de Alejandro, el mismo que había unido Europa y Libia en aquel sueño de Atlantrópara, murmuró: aguantará, el dique aguantará. Pero Cayo Suetonio tranquilo de la vida de Julio César escribió lo siguiente: mientras el ejército de Julio César atravesaba la vía Julia, un gran terremoto se hizo sentir en el mar. El seísmo fue tan violento y provocó olas tan colosales que destrozó los diques que el dictador había hecho construir con tanto esfuerzo en las columnas de Hércules entre Sicilia y Cartago. Las aguas del océano volvieron a penetrar en Hispania y África con tal ímpetu que no solo alcanzaron de nuevo ciudades que habían quedado alejadas de la costa como Cartago, Masilla, Neápolis o Siracusa, sino que las arrasaron. Millones de personas murieron ahogadas en ellas, y también aquel país que solo había existido durante 5 años. Por supuesto, las legiones de César desaparecieron engullidas por el agua junto con él y su heredero Octavio. Muerto el dictador, el Senado de Roma decidió borrar su nombre de todos los monumentos de Italia y las provincias y abolir su culto, ya que se había atrevido a blasfemar contra la propia naturaleza. Para congraciarse de nuevo con los dioses, se decretó un año entero de sacrificios y rituales de expiación. El único recuerdo que quedó del sueño enloquecido del dictador fue un peñasco entre Sicilia y Cartago, los restos de la isla Cesarina.